Muy buenas tardes. La charla que vamos a ver el día de hoy es acerca de reproducción. Soy el doctor Riad Katrimir, profesor de zootecnia de perros y gatos. Vamos a iniciar hablando de ciertos aspectos muy importantes y puntuales en la anatomía del perro y del gato. Ustedes ya cursaron 2 semestres de anatomía y esto lo saben muy bien, pero quiero mencionar que el perro va a tener próstata, aquí lo vemos con sus 2 hemisferios, va a tener un hueso peniano como puntos importantes y va a tener un bulbo del pene, que más adelante vamos a platicar de su función. La próstata del perro, aquí la vemos, atravesada por la uretra, va a tener dos hemisferios, un rafe medio, aquí lo vemos en estrecha relación al cuello de la vejiga. Si vemos este corte longitudinal, vamos a ver aquí a la uretra, a la próstata y a la vejiga. Intraquirúrgicamente, aquí podemos ver cómo se ve. El testículo del perro va a tener un epidídimo muy grande, muy grande, muy aparente. El pene va a tener un bulbo, como lo mencionamos hace un momento, y si hacemos un corte transverso, bueno, va a tener esas cavidades que es tejido cavernoso, que es un tejido que se llenará de sangre para mantener la erección. En el aparato reproductor de la perra vamos a mencionar simplemente la estrecha relación que van a tener los ovarios con los riñones. Van a estar rodeados de grasa. Aquí los podemos ver intraquirúrgicos, los ovarios. Van a estar unidos al ligamento suspensorio del ovario que se origina del peritoneo. En el gato macho, dentro de los puntos que debemos de mencionar es que también tienen próstata, pero no es la glándula accesoria principal, la glándula accesoria sexual principal del gato. La glándula accesoria sexual más importante de los gatos son las glándulas bulbouretrales. Además, el pene del gato también tiene hueso peneano, igual que el del perro, y tiene espículas en el pene, los cuales sirven para inducir la ovulación en la gata. Dentro del aparato reproductor de la gata vamos a tener a los ovarios en la misma estrecha relación que en la perra, sin embargo, son mucho más móviles y mucho más, se pueden traccionar con mucho mayor facilidad que en la perra. Dentro de las generalidades, dentro de las generalidades reproductivas de la perra, vamos a clasificarla como monoéstrica estacional. Va a presentar de 1 a 3 ciclos estrales al año. La edad de la pubertad va a depender de la raza, de 6 a 10 meses en razas pequeñas y de 18 y 24 meses en razas grandes. Vamos a hablar acerca de las etapas del ciclo estral en la perra. El ciclo estral está dividido en diferentes etapas y la primera se llama proestro, el cual va a durar de 3 a 20 días con un promedio de 9 días. Las hormonas que van a estar involucradas serán la hormona folículo, la FSH, hormona folículo estimulante. Los signos que va a presentar la perra en esta etapa son edema e inflamación de la vulva, secreción sanguinolenta, secreción de ferormonas que van a atraer al macho. Sin embargo, en esta etapa, la hembra va a rechazar al macho. El estro es la siguiente etapa. Va a iniciar cuando la perra acepta al macho y va a terminar cuando la perra lo rechaza. Va a durar de 3 a 20 días con un promedio de 9 días. Las hormonas involucradas serán los estrógenos y progesterona y los signos que va a presentar la perra en esta etapa son receptividad, contracción de la región perineal, flacidez de la vulva, pero también puede continuar la secreción vulvar. Esto es algo muy importante. Eh, dentro, de dentro de los criadores de perros siempre se ha tenido la creencia que cuando la perra deja de sangrar
quiere decir que ya está en estro, ya está en una etapa fértil, y aquí nos damos cuenta que no es así. Hay perras que durante el estro pueden seguir con secreción vulvar sanguinolenta. Por lo tanto, esto no es una regla. El diestro, que es la siguiente etapa, va a comenzar el día que la perra ya no acepta al macho, y su duración, si estuviese gestante la perra, es de 63 días, pero si no estuviese gestante es de 100 días, o sea, 100 días en la perra no gestante. Y las hormonas involucradas, pues será la progesterona. La progesterona va a prevalecer los 63 días si la perra estuviera gestante, porque va a mantener la gestación, y si no estuviera gestante va a durar 100 días los altos niveles de progesterona. Los signos: la hembra no acepta al macho, no es atractiva para el macho y la vulva regresa a su tamaño habitual. Posteriormente sigue el anestro, es el tiempo que transcurre entre el final de la fase lútea, o sea, el diestro en perras vacías o gestación en perras gestantes, y el principio de la siguiente fase folicular, o sea, el siguiente proestro. Su duración va a estar influenciada por diferentes factores, como la raza, la estación del año y la edad, como promedio de 4 a 7 meses si la perra cicla 2 veces al año, pero de 9 a 11 meses si es una perra que cicla una vez al año. Esta será la duración de esta etapa. La duración de la gestación en la perra es de 63 días en promedio, con variación de 58 a 66 días. La estacionalidad reproductiva va a estar influenciada por el medio ambiente. Hay razas como las razas nórdicas, como el Malamut Alaska, el Siberian Husky, pero también el Basenji, solamente van a presentar un ciclo anual. Generalidades reproductivas de la gata. La gata se considera poliéstrica estacional, principalmente de enero a octubre. El ciclo estral dura de 15 a 28 días en promedio. La pubertad se alcanza entre los 4 y 12 meses de edad. Esto es algo muy importante considerar, que una gata a los 4 meses de edad ya podría gestarse. Y las razas de pelo corto son más precoces que las razas de pelo largo. El ciclo estral en la gata también va a estar conformado de etapas, y la primera también es el proestro, es el periodo de maduración folicular. No se observa con regularidad en la gata y puede durar de medio a 2 días. La hormona involucrada es la folículo estimulante también, y los signos que va a presentar son roce de la cabeza y el cuello contra cualquier objeto, vocalización continua, postura en lordosis y giro sobre el dorso. Posteriormente sigue el estro, periodo durante el cual la gata busca el apareamiento, lo que ocasiona la ovulación. El estro comienza cuando la hembra permite la monta y concluye cuando cesa este comportamiento. La duración en promedio es de 7 días. Se van a liberar de 2 a 11 óvulos. Las hormonas involucradas son estrógenos y progesterona. Y los signos que va a presentar en esta etapa son maullidos, frotamiento contra objetos, marcha rítmica de los miembros pélvicos y postura de lordosis. Posteriormente sigue el diestro. Se define como la fase de dominio de la progesterona. La gata debe de tener contacto coital o estimulación vaginal para inducir la ovulación antes de que aparezcan cuerpos amarillos y se comience a secretar progesterona. ¿Cuánto va a durar? 60 días en promedio en gatas gestantes, y puede durar hasta 35 días en una gata no gestante para volver a presentar estro, en caso de no estar gestante. Los signos que va a presentar son no va a presentar ninguna alteración, o sea, la gata no presenta comportamientos anormales en la etapa de diestro. Hormonas involucradas: progesterona. El anestro es un periodo de inactividad reproductiva. La gata en esta etapa no atrae a los machos ni muestra ninguna conducta sexual. Por lo general, esta etapa comienza en octubre y termina a finales de diciembre. Las hormonas involucradas serán estrógenos y progesterona, y estos se van a encontrar en niveles basales. Citología vaginal exfoliativa. Esto es una técnica utilizada para determinar en qué etapa del ciclo estral se encuentra determinada perra. Esto nos da mucha certeza y es un método mucho más objetivo para determinar la etapa del ciclo estral en la cual se encuentra una perra, y de esta forma, si se quiere con fines reproductivos saber cuál es el mejor momento de apareamiento, o bien para el diagnóstico de ciertas enfermedades.
El fundamento de esta técnica es el principio de la citología vaginal exfoliativa. Se basa en determinar el tipo y cantidad de células de las diferentes etapas del ciclo estral, ya que los cambios hormonales que sufre la vagina durante el ciclo se van a reflejar en la morfología de las células epiteliales. Hay que considerar que durante las diferentes etapas del ciclo, van a cambiar morfológicamente las células epiteliales. No es que veamos células diferentes, vemos las mismas células con diferentes formas. Y esto es porque mientras el epitelio que recubre la pared de la vagina empieza a sufrir los diferentes cambios hormonales de las diferentes etapas, este se va inflamando, se va alejando de la irrigación sanguínea y de esta manera empiezan a cambiar morfológicamente las células y esas es las que vamos a determinar el tipo de estas células para poder determinar la etapa del ciclo en la que se encuentra esta perra debido a que en cada etapa hay cambios en la morfología de estas células. La, la técnica, primero se tiene que evaluar a la paciente, hacer un examen físico general, debido a que si es una paciente que vamos a utilizar para fines reproductivos, tenemos que saber si ésta se encuentra sana. Tenemos que limpiar los genitales para la toma de la muestra. Estos se limpian externamente con una gasa con simplemente agua y jabón. Posteriormente vamos a tomar la muestra. Para ello se necesita un hisopo estéril, un hisopo largo especial para citología vaginal con el aplicador de plástico. Los hisopos de madera, por obvias razones, no se pueden utilizar para este fin. El hisopo se introduce por la vagina. La primera porción de la vagina va a ser vertical y posteriormente cuando el hisopo llegue a topar con la parte dorsal del vestíbulo, lo vamos a inclinar y lo vamos a avanzar de forma horizontal. Cuando hagamos esto, vamos a hacer movimientos circulares del hisopo y lo vamos a retirar. Vamos a tomar una laminilla de vidrio, obviamente limpia, desengrasada con alcohol, seca, y vamos a hacer nuestro frotis. Podemos hacerlo rodando el hisopo en esta laminilla. Posteriormente vamos a teñir la muestra. Las muestras citológicas se pueden teñir con muchísimas y diferentes técnicas. En este caso, lo más sencillo es utilizar la tinción de Diffquick. Son 3 pasos. Se fija en alcohol la citología. Posteriormente se pasa a la tinción que está señalado con el número 2, que es de color rojo. Se introduce 5 veces. Posteriormente se pasa a la última tinción, que es la que estamos viendo con el número 3, que es de color morado. Se introduce 5 veces, se enjuaga, se seca y se ve el microscopio. Hay muchas tinciones que se pueden utilizar. No tenemos que utilizar tinciones sofisticadas. Aquí lo único que necesitamos observar es el núcleo y el citoplasma de las células. ¿Cómo se clasifican las células vaginales? La primera célula es la célula parabasal, la cual es una célula grande de forma ovalada o redonda con un núcleo aparente y poco citoplasma. Y esta célula va a predominar en el anestro y al principio del proestro. Sin embargo, también hay que observar que a principios del proestro vamos a observar leucocitos y eritrocitos. La célula intermedia será una célula grande de bordes irregulares, como lo podemos ver aquí, con núcleo más pequeño que la parabasal, pero con mayor cantidad de citoplasma. Predomina a la mitad del proestro. Estamos hablando de la misma célula que va cambiando morfológicamente. ¿Por qué? Porque esta célula va envejeciendo y se va separando de la irrigación sanguínea. La siguiente célula es la célula superficial. Es una célula pequeña, de bordes angulosos, con un núcleo mucho más pequeño y más citoplasma, más pequeño el núcleo que las anteriores, y se caracteriza a finales del proestro y todo el estro, que es cuando la vagina se encuentra bajo la influencia del pico estrogénico. Aquí vemos una célula superficial. Célula nucleada o escama, también se le conoce como escama, como les acabo de mencionar, y es una célula pequeña, no tiene núcleo, de bordes angulosos e irregulares que predomina en todo el estro. Esta es la célula que vamos a poder observar en una perra que está en estro y va a predominar en más del 80%.
Si nosotros observamos que esta célula nucleada está en esta perra, está en la etapa en la cual se puede llevar a parear. Es muy importante dar el seguimiento puntual de estas perras. No las deben de llevar cuando los dueños se den cuenta que inicia el sangrado vaginal, o sea, cuando inicia el proestro, y hacer este seguimiento citológico cada 72 horas, lo ideal por la misma persona, y hacer unas anotaciones con la fecha de cada citología y ver cuáles son las células que han predominado, para que de esta manera, si es una perra que con fines reproductivos, podamos observar que cuando lleguemos al 80% de estas células es el momento idóneo de la cruza. Y también, por supuesto, nos sirve para detectar etapas del ciclo en el cual hay enfermedades exclusivas de las diferentes etapas del ciclo estral. Enfermedades del aparato reproductor. La primera enfermedad de la cual vamos a hablar es muy común y se llama hiperplasia endometrial quística y piometra. La hiperplasia endometrial quística es producto de una respuesta exagerada y anormal de la estimulación crónica y repetida de la progesterona. La piometra será un trastorno del diestro mediado por hormonas. Se origina por la infección bacteriana intrauterino que causa bacteremia de leve a grave y que pone en peligro la vida. Nosotros tenemos una perra en diestro, tenemos altos niveles de progesterona y hay una hiperplasia del endometrio, es una hiperplasia endometrial quística. Se puede acumular líquido y en esta etapa se le llama hidrometra o mucometra. Este líquido, si es muy mucoso, se le va a llamar mucometra, si es más líquido, se le va a llamar hidrometra. Hasta ahí, la perra puede tener signos clínicos de disconfort, dolor abdominal, puede haber anorexia, pero hasta ahí no es una perra que no está muy enferma, porque no ha habido una colonización bacteriana. Si este hidrometro mucometra es colonizada por bacterias que normalmente vienen del recto y generalmente es Escherichia coli, pues ya se convierte en piometra. Ahora lo que vamos a ver dentro del útero es pus. La edad de presentación de esta enfermedad en promedio es en perras mayores de 7 años y vamos a tener una piometra a cuello abierto y una a cuello cerrado. La diferencia es que a cuello abierto el cuello del cérvix está abierto y las perras van a tener secreción purulenta vaginal. Cuello cerrado no van a tener secreción purulenta debido a que el cuello está cerrado. Pero si hay una gran diferencia, las perras que van a presentar piometra cuello cerrado estarán mucho más enfermas que aquellas que lo van a presentar a cuello abierto. Los signos clínicos van a ser secreción vaginal, purulenta, sanguinolenta, depresión, letargo, hiporexia o anorexia, vómito, diarrea, van a beber mucha agua y van a orinar mucho, va a haber un crecimiento abdominal y van a presentar fiebre. Es necesario considerar el diagnóstico de piometra en cualquier perra con signos clínicos compatibles que aparecen durante o inmediatamente después del diestro, sin importar la edad. Quiero mencionar algo importante. Esta es una enfermedad del diestro. Es muy importante tomar la historia clínica, saber cuándo entró en celo esta perra, hacer un examen físico, análisis de laboratorio, hacer unos rayos X de abdomen y un ultrasonido abdominal también. En la historia clínica debemos de preguntar la fecha del último celo, si se posibilidades de apareamiento. Hay que recordar que si nosotros tomamos una radiografía a una perra que sospechamos de piometra antes del día 45, vamos a ver el útero ocupado por líquido y se ve exactamente igual en una perra con piometra. Por eso tenemos que saber si esa perra tuvo posibilidades de ser apareada. Si se aplicaron progestágenos, si está esterilizada. Hay ocasiones en las que nosotros, si nos dicen que está una perra esterilizada, podemos descartar el diagnóstico de piometra y no es así. Hay muchos colegas que hacen esterilizaciones, vamos a llamarlas mal hechas, en las cuales ligan los oviductos, dejan algún cuerno uterino, dejan un ovario y el cuello. Entonces, aunque nos digan que está esterilizada, si no la esterilizamos nosotros, tenemos que descartar piometra.
En el examen físico, pues vamos a encontrar dolor abdominal, deshidratación, fiebre, eh, distensión abdominal. En los análisis de sangre, si les hacemos un hemograma, van a presentar anemia, normalmente normocítica, normocrómica. Vamos a tener leucocitosis, pueden haber en el frotis neutrófilos tóxicos. En la química sanguínea podemos ver azotemia o niveles altos de uricreatinina, elevación de enzimas hepáticas, globulinas elevadas, albúmina baja. En el urianálisis podemos ver isostenuria, o sea, densidades urinarias de 1.08 a 1.015, o bien hipostenuria, densidad urinaria menor a 1.08. Vamos a ver en el examen de orina bacteriuria, piuria, proteinuria o hematuria. Como les mencioné, en la citología vaginal, al ser una enfermedad del diestro, pues vamos a ver las células que vamos a ver en diestro, generalmente células parabasales, neutrófilos, podemos llegar a ver algunos eritrocitos y por supuesto bacterias. En los rayos X vamos a ver el útero ocupado, como lo podemos ver en esta placa lateral o en esta placa ventrodorsal, vamos a ver el útero ocupado por líquido. En el ultrasonido también va a ser nuestra prueba de oro. Vamos a ver el útero ocupado, generalmente por líquido con alta celularidad, como lo podemos ver aquí. Y el tratamiento de elección es la ovario vaginitis. La denominación y la definición de esta enfermedad será la inflamación de la vagina y generalmente esta enfermedad es más común en cachorras de razas grandes que no han entrado en su primer ciclo estral y se le llama vaginitis prepuberal. Como signos clínicos, estas perras van a presentar secreción vulvar mucopurulenta, que puede ser de color amarillo verdoso, la cual se presenta antes del primer celo, pero después del mismo, o sea, después del primer celo, esta desaparece. No requiere tratamiento. En estos casos, los propietarios de este tipo de cachorras que presentan esta enfermedad les preocupa mucho, por supuesto, porque se acumulan pequeñas gotas de pus alrededor de la vulva. Entonces, bueno, hay que explicarles con mucha claridad el, el, la fisiopatología de la enfermedad, simplemente para que no se preocupen y no sientan que no estamos haciendo nada al no mandarles un tratamiento. La realidad es que si se enviara un tratamiento, ya sea local o sistémico, definitivamente van a mejorar, no va a haber esa secreción. Sin embargo, en cuanto suspendamos el tratamiento, va a volver a aparecer esta secreción que no le causa ningún problema a estas cachorras. Esto se llama vaginitis prepuberal. Sin embargo, hay vaginitis bacteriana, que esta se presenta en perras adultas, es más común que en gatas y la etiología es muy difícil de determinar. Y los signos clínicos es inflamación del canal vaginal, pequeños nódulos en la vagina, secreción sanguíneo purulenta abundante y la perra se va a lamer constantemente la vulva. El diagnóstico, si les hacemos análisis de sangre, los diagnósticos diferenciales, obviamente en primer lugar, y lo que tenemos que descartar primeramente es piometra, tumor venéreo transmisible, secreción normal puerperal. Si nos cuentan la historia clínica que es una perra que parió, bueno, pues a lo mejor es una secreción normal puerperal y no es vaginitis, pero es un diagnóstico diferencial, cuerpos extraños vaginales, infección severa de vías urinarias, tumores, malformaciones congénitas. El tratamiento se hace con duchas vaginales, clorexidina al 0.05%, yodopovidona al 0.5% o bien nitrofurazona al 0.2%. Mi recomendación para las duchas vaginales en estas perras es comprar las duchas vaginales que ya vienen preparadas para uso humano. Si vamos a preparar clorexidina al 0.05%, yodo al 0.5%, sí tenemos que tener la certeza
del porcentaje de dilución. Si no estamos seguros, mejor hay que comprar una ducha vaginal de uso humano, debido a que estas sustancias, si no somos muy precavidos y hacemos una buena dilución, van a ser altamente irritantes para la mucosa vaginal. Entonces, si no estamos seguros, mejor compren una ducha vaginal de uso humano, y por medio de un catéter flexible se le puede introducir en la vagina una vez al día durante 15 días. Las cantidades realmente no están, no hay una dosis particular, pero bueno, si es una perra pequeña pueden ser 3 mililitros, si es una perra mediana, a lo mejor 5 a 8 mililitros, es una perra grande o gigante, quizás pueden ustedes introducir 15 o 20 mililitros de esta ducha vaginal. Hay que dar antibiótico tomado, pueden ser sulfastrimetoprim, enrofloxacina, eritromicina, y tienen buena respuesta. Las neoplasias de glándula mamaria en las perras son muy importantes. Hay que recordar que la anatomía de las glándulas mamarias, hay que recordar que hay 5 pares. Esas 5 pares pues van a llamarse torácicas craneales, torácicas caudales, abdominales craneales, abdominales caudales e inguinales. Es muy importante conocer la irrigación y el drenaje linfático, debido a que esto es súper importante para la toma de decisiones quirúrgicas cuando tenemos a una perra con tumores mamarios. Hay que recordar que el primer y segundo par de glándulas mamarias se va a irrigar por la arteria torácica interna, torácica lateral e intercostales laterales. El tercer par va a ser irrigado por la epigástrica superficial craneal, intercostales caudales, el cuarto y quinto par mamarios abdominal caudal e inguinal estará irrigado por la epigástrica superficial caudal. El drenaje linfático, el primer y segundo par mamario, drena hacia el ganglio axilar. El tercer par mamario drena hacia ambos ganglios, hacia el axilar y hacia el inguinal, y el cuarto y quinto par drenan hacia el ganglio inguinal. Esto es muy, muy importante, porque si se tratase de un tumor maligno, tenemos que retirar no solamente la glándula mamaria afectada, sino la glándula mamaria que comparte el drenaje linfático, la irrigación, e inclusive también tendremos que retirar el ganglio linfático al cual estas glándulas mamarias drenen. Por lo tanto, esta información es muy importante. Las neoplasias de glándula mamaria ocupan el primer lugar de todas las neoplasias en la perra y el 22% de las neoplasias entre el macho y la hembra. Es muy común que se presenten perras con tumores mamarios. En gatas representa el 17% de las neoplasias que las afectan. La etiología es la siguiente: las neoplasias de glándula mamaria están asociadas a exposición temprana a estrógenos y progesterona. Las razas más afectadas en México es el poodle, el maltés, mestizos, pastor alemán y labradores. Cabe destacar que esta estadística es de laboratorios mexicanos, pero el maltés no se refieren al maltés que están viendo en la fotografía del centro. Realmente se refieren al maltés mexicano. ¿Por qué? Porque este maltés que están viendo ustedes en la foto del centro, que es el único maltés que existe, hay pocos ejemplares en México. Aquí en México tenemos al maltés, que a cualquier perro peludo, chiquito, de cualquier color le llamamos maltés. Entonces hay que tomar con precaución la raza a la que se están refiriendo, porque en realidad, obviamente ellos hacen la estadística con base en la raza que reporta el médico que remite la pieza para histopatología. Pero este maltés mexicano pues entraría en el rubro de mestizo. La edad de presentación de los tumores mamarios en la perra es de 2 a 16 años de edad. Las manifestaciones clínicas: al momento de presentar las neoplasias, las perras estarán clínicamente sanas y los tamaños son variables, desde pequeños nódulos que miden milímetros hasta tumores enormes que pueden inclusive llegar a ser arrastrados al piso por la perra
y realmente no es exageración, lo he visto muchas veces. El comportamiento de las neoplasias, esta estadística es mexicana nuevamente, 70% serán benignas, en las perras el 30% malignas y entre el 80 y 90% de los tumores mamarios en la gata serán malignos. Esto es algo muy importante a considerar. Las glándulas caudales son más afectadas que las craneales, la razón porque tienen una mayor irrigación sanguínea. Los principales sitios de metástasis, estos tumores malignos van a ser metástasis en las perras, principalmente a los linfonodos, a los pulmones y al hígado. Y en las gatas, el primer sitio de metástasis serán los pulmones. Aquí podemos ver diferentes tamaños de glándulas mamarias, desde nódulos, tumores muy grandes, enormes, tumores ulcerados, y eso es lo que ustedes van a ver cuando ejerzan la medicina veterinaria. El diagnóstico se hace con base en la historia clínica, se hace un examen físico detallado, tenemos que describir perfectamente en qué glándula mamaria está el tumor, tenemos que medirlo con un vernier y ser muy precisos en la descripción. ¿Por qué? Porque el patólogo lo va a necesitar. Se puede hacer una punción con aguja fina para hacer una citología, se puede tomar una biopsia y es mandatorio realizar estudio de rayos X para descartar metástasis pulmonar, recordando que hay que tomar 3 proyecciones: lateral izquierda-derecha, ventrodorsal y lateral derecha-izquierda, para estar seguros que ese paciente no tiene metástasis pulmonar. Aquí podemos ver un ejemplo de un estudio radiográfico en donde vemos metástasis pulmonar muy severa por adenocarcinoma mamario. El tratamiento pues es quirúrgico. La cirugía es el tratamiento de elección en todos los casos de neoplasias de glándula mamaria en la perra y en la gata. Generalmente son cirugías muy amplias, se crean defectos enormes y realmente es un reto la reconstrucción postquirúrgica. Es muy importante planear estas cirugías con base en la presentación del tumor mamario, con base en el resultado de la biopsia y por supuesto planificar según la glándula mamaria, tomando en cuenta la irrigación sanguínea y linfática. Lo más importante es la prevención. En las perras la mejor forma de prevención es la ovariohisterectomía. Si nosotros hacemos una ovariohisterectomía o una ovariectomía laparoscópica, si la realizamos antes del primer celo, el riesgo solamente es del 0.5% de que esta perra presente tumores mamarios, considerando que los tumores mamarios son causados por una exposición temprana a estrógenos. Por lo tanto, esta es una gran forma de prevenirlas. Si se realiza la OVH-U ovariectomía entre el primer y segundo celo, el riesgo solamente es del 8%, por lo tanto también vale la pena. Si la ovariectomía o ovariohisterectomía la hiciéramos después del segundo celo, ya no hay una protección para que esta perra no presente tumores mamarios. Si esta perra tuviese la información genética de presentar tumores mamarios y no fue esterilizada antes del primero o segundo celo, pues los va a presentar. La siguiente enfermedad que vamos a hablar el día de hoy es el tumor venéreo transmisible. Es una neoplasia de células redondas de posible origen histiocítico. Es el único tumor transmisible mediante el trasplante celular por contacto directo durante el coito, por lamido u olfateo de la región genital. Afecta a los machos en un 40% y a las hembras en un 60%. No se conoce la etiología que causa el tumor venéreo transmisible, pero se piensa que el origen podría ser viral. Es el único tumor que existe en el cual se va a poder infectar un perro a otro por contacto sexual o simplemente por lamer la zona u olfatear la zona genital. Los signos clínicos: vamos a tener goteo sanguinolento del prepucio o la vagina, masas en forma de coliflor como la que estamos viendo aquí, muy friables, sangran con mucha facilidad. Pueden los perros presentar epistaxis, o sea, estornudo con sangre, en el caso de la presentación nasal del tumor venéreo transmisible.
También podemos localizar en los machos las masas en la base del pene por eso, y el prepucio. Por eso es súper importante cuando tengamos a un macho que está sangrando por el prepucio, poder exteriorizar el pene por completo hasta el bulbo, hasta la base, hasta el bulbo peneano, y revisar todo el pene y revisar el prepucio. En las hembras se pueden localizar las masas en la vagina, como la foto que están viendo en la pantalla, pero también se puede extender estas masas al útero u oviductos. En algunos casos podemos encontrar metástasis a linfonodos regionales, peritoneo, escroto, belfos o bien intranasales. El diagnóstico del tumor venéreo transmisible es muy fácil. Nos basamos en el examen físico, historia clínica. Este tipo de masas son patognomónicas de la enfermedad. Hay que hacer una punción con aguja fina, una impronta, podemos pegar una laminilla a la masa, descama este tumor con mucha facilidad, o simplemente frotar un hisopo en la masa vaginal, hacer un frotis y enviarlo al patólogo. Siempre tenemos que tener nuestro resultado de un patólogo. Generalmente la citología será conformada por células redondas como las que están viendo en la fotografía. El diagnósticos diferenciales: presentación extragenital de mastocitoma, histiocitoma, plasmocitoma, linfosarcoma y adenocarcinoma nasal. Todos, a excepción del adenocarcinoma nasal, pues eran tumores de células redondas. Por eso es sumamente importante hacer un diagnóstico con un patólogo. En la presentación genital, los diagnósticos diferenciales son hiperplasia vaginal, enfermedad de la próstata, en el caso de los machos, inflamaciones del aparato urogenital. Son los diagnósticos diferenciales. Tenemos que ver que ese perro, ese sangrado que está presentando, no sea por trastornos en la próstata, una infección muy severa del aparato urogenital. Las masas pueden ser enormes en el pene, como lo están viendo en la foto derecha, pero también en la foto izquierda van a ver un pequeño nódulo en la base. Por eso es sumamente importante un buen examen físico. La frecuencia de los sitios de presentación del tumor venéreo transmisible, 92%, será en el pene o en la vagina y solamente un 8% dentro de la nariz. La buena noticia es que el tratamiento médico con citotóxicos es totalmente curativo y generalmente utilizamos vincristina. Vincristina es el fármaco de elección con más del 90% de efectividad. Vamos a aplicar a la dosis que están ustedes viendo en la foto una vez por semana por 4 a 6 semanas o bien hasta que el tumor desaparezca. Siempre hay que recordar que estos son citotóxicos. Necesitamos utilizar equipo de protección para la aplicación de la quimioterapia, o sea, gogles, cubrebocas, guantes, bata. Siempre hay que mantener canalizado al paciente durante la aplicación. No podemos directamente de la jeringa aplicarlo intravenoso. Si se llegara a extravasar este medicamento, como todos los citotóxicos, vamos a causar necrosis de la piel, como lo estamos viendo en la foto. Se tienen que realizar hemogramas de control cada 7 a 15 días. Hay que recordar que los citotóxicos van a ser fármacos que van a afectar a las células de rápida replicación, como en el caso de los tumores, pero también hay células de rápida replicación dentro de la médula ósea, que también estos citotóxicos los afectan, y estos son los leucocitos. Por lo tanto, es sumamente importante antes de la aplicación semanal de este fármaco saber cuál es la cuenta leucocitaria total, y si los leucocitos estuvieran bajos no se podría aplicar esa semana el fármaco y se extendería a la siguiente semana nuevamente haciendo un hemograma control. Muy bien, vamos a pasar a las enfermedades de la próstata. La próstata es la única glándula sexual accesoria en el perro, ya lo vimos al inicio de esta charla. Debido a su ubicación anatómica, las manifestaciones de enfermedad prostática están relacionados con signos urinarios y fecales. Y la patología más común que va a afectar a la próstata en el perro macho es la hiperplasia prostática benigna.
se produce como resultado de la estimulación androgénica. Aquí hay que recordar la estrecha relación que va a tener la próstata en el cuello de la vejiga. Aquí es atravesada por la uretra, tiene dos hemisferios, un rafe medio. Por lo tanto, si la próstata crece, pues va a afectar, va a causar signos urinarios debido a que la uretra es oprimida por el crecimiento de la próstata, pero también van a haber signos fecales. ¿Por qué? Porque la próstata va a estar en la parte ventral del recto. Por lo tanto, si esta crece, pues el recto va a sufrir un desplazamiento dorsal. Esta enfermedad se va a encontrar en la mayoría de los machos enteros mayores a 6 años de edad. Y solamente es una hiperplasia prostática, no es algo maligno. Los signos clínicos de estos pacientes serán tenesmo, disuria, incontinencia urinaria, secreción de la uretra, hematuria y dolor abdominal. El diagnóstico se hace con base en la anamnesis, el examen físico. Lo más importante, palpación prostática, introducimos con un guante lubricado, introducimos nuestro dedo y palpamos a la próstata. Rayos X, ultrasonido, punción con aguja fina, análisis de sangre y urianálisis. Con base en todo esto se hace el diagnóstico. Aquí vemos una palpación transrectal, aquí vemos intraquirúrgicamente una próstata crecida. ¿Por qué causa signos urinarios y fecales? Aquí tenemos el colon, aquí tenemos el pubis, aquí tenemos una próstata normal. Esta es una próstata agrandada, el cual está causando que la uretra sea comprimida y también desplazado cranealmente el colon. Por lo tanto, estos perros presentan signos urinarios. Aquí vemos la estrecha relación de la próstata con el colon. Y nuevamente repito, estos pacientes van a presentar signos urinarios debido a que la uretra atraviesa la próstata y el colon es desplazado hacia dorsal. Por lo tanto, estos perros presentarán signos urinarios y fecales. Esto es un ultrasonido en donde vemos una hiperplasia prostática benigna, vemos los dos hemisferios, el rafe medio. Aquí tenemos a la vejiga urinaria. Radiográficamente la próstata es difícil de ver. ¿Por qué? Porque es una estructura radiopaca que va a estar junto a la vejiga, que va a tener líquido y que también será radiopaca. Se podría ver la próstata si utilizamos medio de contraste negativo en la vejiga. Sin embargo, siempre es mejor hacer ultrasonidos. Muy bien. Vamos a hablar de criptorquidismo. Hay que recordar que en los perros el descenso testicular ocurre a los 10 días de nacidos. En los gatos ocurre de forma prenatal. El criptorquidismo es más común unilateral que bilateral. ¿Y qué es el criptorquidismo? Pues simplemente es la falta de descenso de uno o ambos testículos. Si es un testículo se le llama criptorquidismo unilateral, si son los dos testículos, criptorquidismo bilateral. ¿Y dónde se quedan retenidos los testículos? O en el abdomen o en la ingle. Si los testículos en el perro no han descendido a las 8 semanas de edad, el diagnóstico es criptorquidismo. Y es un trastorno hereditario que afecta a menudo a los poodles, boxers, chihuahueños, colis, maltés, schnauzer miniatura, pequinés y gato persa. El testículo puede quedar retenido en el canal inguinal. Aquí vemos radiográficamente junto al pene, aquí en la ingle, cómo vemos el testículo que está retenido. Es importante saber que el testículo sin descender es anormal y no se lleva a cabo la espermatogénesis. Sin embargo, sí tendrán el líbido normal, ya que las células intersticiales siguen produciendo testosterona. Aquel perro que va a ser criptorquidia unilateral es totalmente fértil,
porque aunque ese testículo no pueda llevar a cabo la espermatogénesis, el testículo que tiene en el escroto sí puede llevarla a cabo. Si el perro es criptorquidismo bilateral, el líbido se va a mantener normal, pero será un perro infértil. El tratamiento médico no es efectivo, entonces se han probado muchos tratamientos para hacer que los testículos desciendan. La realidad es que ninguno funciona. El tratamiento de elección es la orquiectomía y hay que platicar con los dueños para convencerlos de no solamente retirar el testículo que está retenido en el abdomen o en el canal inguinal, sino también el testículo que está en el escroto, ya que esto, al ser una enfermedad hereditaria, si ese perro es reproducido, lo va a heredar. Y es muy importante conocer que es 13 veces más probable las neoplasias testiculares en pacientes con criptorquidismo. Quiere decir que si ese perro es criptorquidio, ese testículo que está en el abdomen o en la ingle tiene 13 veces más probabilidades de presentar un tumor que si el testículo estuviera en el escroto. Y bueno, ya lo mencioné, los ejemplares con ese trastorno no deben de reproducir. Una consecuencia del criptorquidismo es la torsión testicular y generalmente afecta a testículos intraabdominales. Los perros se van a presentar con un dolor abdominal intenso. En el diagnóstico el diagnóstico lo vamos a hacer con base en el examen físico y el ultrasonido de abdomen. El tratamiento de elección es la orquiectomía. Aquí vemos en estas fotografías un testículo intraabdominal tumorado que sufrió torsión testicular. Aquí pueden ver el paquete neurovascular de este testículo retorcido como si fuera un tornillo. Entonces, bueno, pues esto es sumamente doloroso. Tenemos que entrar al abdomen y hacer la orquiectomía. Vamos a hablar, por último, de neoplasias testiculares. Ya vimos que los testículos que se encuentran fuera del escroto van a tener 13 veces más probabilidades de presentar un tumor. Sin embargo, también si están en el escroto los van a poder presentar. Son comunes en perros viejos, en los gatos son raros. Las neoplasias que se presentan comúnmente en los testículos son tumores de células de Leydig, tumores de células de Sertoli y seminomas. Generalmente son benignos y el 60% de los tumores de células de Sertoli va a ser afectado a perros con criptorquidismo. Los signos de estas neoplasias testiculares serán alopecia, atrofia testicular, feminización, ginecomastia, escroto y prepucio pendulante, hiperpigmentación, metaplasia escamosa de la próstata, espermatogénesis deprimida, abdomen penduloso y van a ser atractivos para otros machos. Esto generalmente sucede en los perros con tumores de células de Sertoli. Aquí vemos un tumor testicular enorme. Aquí vemos este corte macroscópico de un testículo tumorado. Aquí vemos el tumor en el testículo. Aquí vemos también esquemas de tumores en el testículo o en el epidídimo. Estos son los signos que van a presentar los perros con tumores de células de Sertoli. Los vamos a ver con ginecomastia, hiperpigmentación, alopecia y estos perros son atractivos ante otros machos. El diagnóstico se hace con base en el examen físico, rayos X, ultrasonido de abdomen, punción del testículo y análisis de sangre. Y el tratamiento de elecciones es la orquiectomía. Y la buena noticia es que estos perros revierten sus problemas dermatológicos, la ginecomastia desaparece, dejan de ser atractivos para otros machos, les vuelve a crecer el pelo y quedan realmente como antes de la presentación del tumor. Si tienen alguna duda con base en esta presentación, estaré muy contento de resolverlas por vía correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico y agradezco mucho su atención.